Les va a salir caro el chistecito a los panistas por la vendepatrias de Maru Campos, la cual siguen tratando de salvar a toda costa. Y es que el día de hoy, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le cuestiona a Luisa María Alcalde si estas reformas recién votadas por los legisladores aplicarán para las elecciones de 2027. Esto en cuanto a anular elecciones si se demuestra que hubo intervención extranjera. Bueno, pues Luisa María Alcalde responde al respecto y ahora sí, a temblar los panistas, porque le están poniendo tanta esperanza a la vendepatrias de Maru Campos y posiblemente ni siquiera pueda ser candidata. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum habla al respecto de la relación que hay en este momento con el gobierno de los Estados Unidos debido a estas exigencias de extradiciones y pues este problema que se viene manejando de la traidora a la patria Maru Campos y los agentes involucrados. Por otra parte, habla acerca de la CENTE y fija su postura a la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que dice que están tratando de provocar para que haya represión y la oposición está financiando muchos de ellos que no pertenecen a la CENTE y están infiltrados. Pero vamos a ver el video, pues la información es súper importante y no te la puedes perder. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, con todo esto que está pasando de la CENTE, ¿qué hace falta para desactivar el conflicto con la CENTE? Pues esto de la CENTE es cíclico, viene pasando. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Está ahí la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice, no, hay que rebelarnos contra el gobierno. Y provocación, porque yo pienso que es una provocación, de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CENTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper vidrios, en fin. Entonces juntan los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda, que en realidad pues yo lo veo de una manera distinta. Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto, siempre está abierto. Entonces, lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación. Si no somos vías sordas, no vamos a caer en la provocación. Entonces, ahí está el diálogo abierto, de puertas abiertas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, para trabajar en los temas de los maestros de los distintos estados, en mesas tripartitas, y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones también, que es una de las grandes demandas, y la discusión en las escuelas de la reforma educativa, o bueno, de lo que quedó del UCICAM, de la reforma educativa, porque la reforma educativa de Peña se echó para atrás, pero quedaron algunas cosas que los maestros no están de acuerdo. No todos, algunos maestros, porque no son todos los maestros, es un grupo principalmente de Oaxaca, o sea, quienes tienen la representación de la CENTE, de la coordinadora, en las secciones del CENTE, esto es muy importante. El sindicato de maestros es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En una época de mucho autoritarismo, creció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son pues los mismos maestros. Entonces, la coordinadora tiene la representación sindical formal en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, creo, en estos 3 estados.
Otros son maestros que no tienen la representación sindical porque no la ganaron en una elección abierta, pero que se coordinan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a todos se les atiende, a todos. Entonces se les está atendiendo, hay las puertas abiertas del diálogo, pero no vamos a caer en la provocación. Y aquellos que están permanentemente provocando, para que caigamos en la provocación, pues les decimos, pues mejor entren al diálogo, porque si no parece que son de ultraderecha, la verdad. La verdad eso parece, porque no se entiende por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación. Ellos que le están pidiendo un aumento salarial, quieren conversación con usted, quieren atrás la reforma de las pensiones. Usted ayer tampoco pudo salir por lo de todo estaba trancado, pero usted piensa reunirse con ellos. Usted se ha reunido con los de Oaxaca, como comenta, pero todos los demás, ¿espera usted reunirse con ellos? Yo recientemente me reuní con los de Chiapas, incluso firmamos un acuerdo muy importante para los maestros de Chiapas, con la presencia del gobernador y con la coordinadora como tal. Se están reuniendo el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen toda la atribución para llegar a acuerdos, toda. Considero en este momento pues que no es pertinente esta reunión. ¿Por qué? Pues porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros. Y saben ellos también, pues, si no se puede por temas presupuestales, pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir. Pero hemos estado trabajando, por ejemplo, en nuevos esquemas para pensionistas, que sean más… que se acerquen más al régimen de pensiones anterior. Y está el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que mejora el retiro de los profesores. Entonces se ha estado trabajando en muchos temas. El año pasado abrimos el mecanismo para que lo que más les afectaba de la forma de evaluación de los profesores era la movilidad de una escuela a otra. Y eso pues prácticamente desapareció del UCICAP. Y ahora se trata de una manera muy distinta. Entonces, está el diálogo y tienen la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación toda mi confianza para que puedan llegar a acuerdos. En caso de que tengan alguna duda, me buscan para hacerlo. Pero está ahí la mesa de diálogo abierta. Ok. Presidenta, en otro tema, ¿usted tendría con esto de las relaciones bilaterales, acuerdos, coordinación con Estados Unidos y la injerencia, que no hay injerencia, ¿usted tendría alguna llamada para una reunión con el embajador de Estados Unidos? ¿Lo llamaría para esto? Se está reuniendo, se reúne muy seguido el embajador con el secretario de Relaciones Exteriores, en algunos casos me he reunido yo. Se reúne también con el gabinete a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente el Gabinete de Seguridad o el Gabinete de Migración, que es Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, y participa ahí la Guardia Nacional para temas de seguridad. Entonces hay una comunicación permanente. Pero como mecanismo diplomático, ¿la Cancillería lo mandaría a llamar por las declaraciones que hizo? Están en comunicación permanente. Ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces, nosotros no queremos un conflicto, no queremos, o sea, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones. He hablado muchísimo, he hablado como 20 veces con el presidente Trump, y si es necesario vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, como se dice.
¿Cree, Presidenta, que la decisión de no entregar en automático al gobernador con licencia Rubén Rocha y al resto de los requeridos por el departamento podría pesar esto en un costo político para las elecciones o para la administración? ¿Para nosotros? No, pues por eso estamos explicando. O sea, lo peor que podría pasar es que ocurriera esto y sin pruebas se detuviera una persona. Tú no puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque políticamente o porque en los medios dijeron que era culpable o porque políticamente es conveniente. Pues no, claro que no. Conveniente primero, quién sabe para quién. Pero yo sería incapaz de tomar una decisión política para detener a alguien, imagínense. ¿Cómo? ¿Estoy violando la ley? Y yo me comprometí a velar por la Constitución y las leyes mexicanas. ¿A quién le compete eso? A la Fiscalía, y hará su investigación. Y de hecho está haciendo su investigación, tanto que ha llamado a comparecer para ver si son culpables de los delitos que se les acusan. Y va a hacer una investigación. Ernestina pues es una persona muy profesional, muy profesional. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que estemos cerca del pueblo, que expliquemos, que no nos escondamos, que no digamos, ay, está muy difícil esta situación y a ver ahora cómo le hago. No, hay que explicar lo que pensamos y lo que analizamos conjuntamente en el gabinete y lo que analizamos a partir también del jurídico de Relaciones Exteriores, de la propia Fiscalía que nos da su opinión, de la consejera jurídica que nos dicen, a ver, en esta condición, cómo se debe de actuar en torno a la ley y qué cosas debemos de dejarle claro a la gente y al pueblo de México en general. Ser abierta, con tranquilidad, pero también, si es necesario convocar como hicimos, a una campaña informativa, pues hacemos una campaña informativa. Entonces, así somos nosotros, así siempre ha sido mi vida, transparente, abierta y de cara al pueblo, de cara a la gente. Y creo que es lo mejor que puede hacer una presidenta, dar a conocer al pueblo de México por qué se dan estas situaciones, por qué la decisión que tomamos y por qué hay que estar atentos a que esto no vaya a ser un asunto de injerencia o de conveniencia política para otros, y buscar siempre al mismo tiempo una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque es nuestro interés para los mexicanos que viven allá y para todas y todos los mexicanos que vivimos aquí. Pero no es por la buena relación no decir lo que uno piensa, o si uno está viendo que hay injerencia en asuntos que solo le competen a las y los mexicanos, no decirlo, ¿no? Tiene que ser abierto, claro, y pensando no solo en el momento actual, sino en las implicaciones de lo que haríamos para el futuro, para los siguientes presidentes o presidentas, para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué decisión tomamos ahora que influya hacia el futuro? ¿Qué permitimos que ocurra sin darnos cuenta de una visión global hacia las siguientes generaciones? Entonces, es muy importante que todos estemos muy atentos de ello. Fíjese que esta mañana salieron en medios, ¿qué nos dice usted? Porque se puede desmentir, sí o no, que sancionaron y le quitaron la visa a 2 gobernadores. Muchos los desmienten, otros sí. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo ve esta retirada de visa a los gobernadores? Salió una nota en LA Times, en Los Angeles Times, ¿no? de 2 gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije, ¿no? O sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores,
para decirle a los mexicanos, aguas, aguas, te van a quitar la visa. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas. Pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda, al menos. Y por último, Presidenta, hablando de esto de la injerencia, luego de la explicación que nos ofreció el vicealcalde, el tema, esto no se va a aprobar y la ley reglamentaria no aplicará esta medida en las elecciones de 2027. Entonces, México irá a esas elecciones de 2027 con ese riesgo latente y sin posibilidades de nulidad. Bueno, hoy ya lo establece nuestra norma, ¿no? O sea, constitucional, en efecto hay que llevar a cabo las reformas constitucionales, pero sí establece ya, incluso la presidenta, no sé si pueden poner aquí el artículo 40, ahora que leía el 39, fíjense cómo el artículo 40 con claridad establece que aquí, dice, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia, presidente, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones. Eso es texto vigente actualmente. Entonces, hoy está establecido esto, ya nuestra norma constitucional, y también, como vimos ahora, pues se establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia que tuvo efectos. Entonces, faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna, finalmente, ¿no? ¿Podría aplicar para las elecciones del 27? Podría, a ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la Carta Magna puede ser considerado. ¿Quién tiene que hacer quién debe hacer esta interpretación finalmente? El Tribunal Electoral. Ahora, es muy importante porque lo que han estado diciendo nuestros adversarios y las críticas es que ahora, como somos unos autoritarios, queremos utilizar este pretexto para anular cualquier elección. Es falso, absolutamente falso. Si es evidente que hay una intromisión del exterior, pues entonces puede ser causa de nulidad. Presidenta, hay un tema que no puedo obviar aprovechando que usted me dio la palabra, y es preguntarle sobre la relación México-Estados Unidos. Durante años, la presión de Estados Unidos hacia México se concentró en temas migratorios o en temas comerciales, con los tratados de libre comercio. Hoy pareciera que el eje se está desplazando hacia la seguridad, los cárteles e incluso señalamientos sobre actores políticos mexicanos. Mi pregunta es si a usted le preocupa que la lucha contra el crimen organizado esté evolucionando de un tema de seguridad a una herramienta de presión política o económica sobre México, y cómo proteger la relación bilateral, usted habló el domingo de eso, sin poner en riesgo la soberanía ni la estabilidad que su gobierno busca proyectar, por ejemplo, con el Plan México. Lo primero es que no es nuevo, es decir, otros gobiernos, leí aquí hace unos días las memorias de Miguel de la Madrid, o sea, desde entonces, y lo dice él mismo en sus memorias, el narcotráfico va a ser un pretexto
así lo dice, para influir en México. Lo dice así, tal cual en el texto, no es nuevo. Dice, y eso, fíjense, va a seguir creciendo. Así lo pone en sus memorias. Estamos hablando hace más de la Madrid terminó en el 88, pues por lo menos casi 40 años. Entonces eso es lo primero, siempre ha sido una presión. Ahora pues es uno de los elementos centrales. Lo primero es, el Estado mexicano utiliza todo lo que está en su poder en términos de la legalidad para combatir a la delincuencia organizada. No es aquella cosa de la fuerza del Estado y sale los militares, como en el caso de Calderón, de la guerra contra el narco. Son las leyes, es la investigación, es la inteligencia, es la justicia y al mismo tiempo la atención a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos. Entonces es público y notorio todo lo que hemos hecho, tanto el gobierno, el presidente López Obrador y nosotros, fortaleciendo la inteligencia y la investigación para la detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada, que cometen delitos. ¿Cómo? Pues a través de las carpetas de investigación, la orden de un juez para la detención o el cateo de un inmueble, y a partir de ahí pues todo el trabajo que se hace. Ha habido más de 50,000 personas detenidas desde que nosotros entramos, vinculadas con distintos delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Muchos pueden ser del fuero común, pero están vinculados con algún grupo delictivo. El Consejo Nacional de Seguridad decidió enviar a 92 personas a Estados Unidos que pedían su extradición por considerar que era benéfico incluso para México en términos de la construcción de la paz y la seguridad. Y podemos hablar de las detenciones de niveles muy altos en los grupos delictivos que ha hecho el Ejército, la Marina y el Gabinete en General de Seguridad. Recientemente, ayer o antier, se detuvo a un miembro del cártel de Sinaloa por parte del Gabinete de Seguridad, de una jerarquía muy alta. ¿Cómo? Pues con la ley en la mano. Hay orden de aprehensión, se detiene, o en caso de haber alguna flagrancia. Entonces, no se nos puede decir que no estamos actuando. Tan estamos actuando que los homicidios dolosos en nuestro sexenio disminuyeron en 49%. 49%. Yo los reto a que me digan en qué país del mundo, con la población que tiene México, han disminuido los homicidios dolosos en 49% en 18 meses o en 20 meses. 19 meses, que es hasta mayo. Entonces, pues claro que estamos trabajando y al mismo tiempo estamos construyendo escuelas, yendo casa por casa a buscar a los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con los programas de bienestar y distintos programas de Jóvenes Transformando México que ayudan o que evitan que un joven se incorpore a la delincuencia o incluso un joven que de alguna manera tiene vínculos, poderlo incorporar a otras actividades. Ahí está un programa, dos programas, uno que se llama Jóvenes Unen al Barrio y otro que se llama Reconecta con la Paz, en donde, por ejemplo, en Reconecta con la Paz, un joven que cometió un delito, se le da la oportunidad que se incorpore a este programa, que le permita vincularse pues con una actividad distinta, apoyado por tutores y por su familia, en el caso de, pues de que tenga una familia que quiera seguirlo apoyando. Entonces son muchos programas
y muchas acciones que van construyendo la paz en México. ¿Nos falta? Sí, todavía nos falta, pero vamos avanzando. En el caso de extorsión, por ejemplo, que es uno de los delitos que más afecta a la población, pues se hizo una estrategia antiextorsión, un cambio en la Constitución, un cambio en la ley que permite que la gente ya no tenga que ir a denunciar al Ministerio Público, sino que al denunciar ante un policía sea suficiente para que se haga la investigación y pueda haber detención. Pasó de ser la víctima de extorsión, la única víctima, todos somos víctimas cuando ocurre una situación de este tipo y el Estado actúa. Entonces, vamos avanzando. Eso es lo primero. Lo segundo es lo segundo es la coordinación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. México ha tenido coordinación, colaboración de distintas maneras a lo largo de su historia con Estados Unidos. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, somos vecinos. Cuando entramos nosotros y entra después el presidente Trump, recuerden ustedes que en su discurso inaugural pues habla mucho sobre el tema de México y el narcotráfico. Entonces nosotros de inmediato nos pusimos en contacto con la nueva administración para buscar un mecanismo de entendimiento de cómo podemos colaborar, cómo podemos coordinarnos para atender un fenómeno o un problema común, ayudar a evitar que entren drogas a los Estados Unidos y al mismo tiempo pacificar a nuestro país. Fueron varios meses de trabajo. Ellos tenían la intención pues de participar, digamos, en operativos en nuestro país. Nosotros siempre dijimos no, denos la información, colaboramos de distinta forma, pero en los operativos participan las instituciones mexicanas. No pueden participar instituciones extranjeras ni personas extranjeras porque eso violaría nuestra soberanía. Entonces fueron varios meses de trabajo para poder encontrar el mecanismo de trabajo conjunto. Finalmente se logra, viene el secretario de Estado, Marco Rubio, a México. Y ahí no es que se firma, porque no se firma formalmente, pero ratificamos que es el entendimiento para nuestros gobiernos para trabajar conjuntamente el tema de la delincuencia organizada y apoyarnos mutuamente. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Tanto que el propio gobierno de Estados Unidos en diferentes momentos distintos de sus miembros, desde el secretario de Estado hasta la vocera de la Casa Blanca, dijeron: estamos colaborando muy bien con México, histórico, nunca antes visto la manera en que estamos colaborando. Decidimos también apoyar en el tema de migración y buscar un mecanismo que le permitiera, sobre todo a las personas extranjeras que estaban cruzando por nuestro territorio, tener una alternativa en México o, en su caso, ayudar a que regresaran a su país, si es que así lo decidían. Entonces, eso lo seguimos haciendo. Tanto que, a ver si tienes la gráfica de migración. O sea, vean el nivel de encuentro, se llama, que son personas que quieren entrar a los Estados Unidos y son detenidas por CBP, que es la agencia de Estados Unidos que en la frontera detiene a personas que quieren cruzar sin papeles. Entonces se redujo 97.5%. Y hay reuniones y trabajamos y colaboramos y buscamos la manera de que la gente tenga la opción de quedarse en nuestro país o regresar a su país si es un extranjero. Y si son mexicanos, pues evidentemente el desarrollo económico del país, los programas de bienestar, todo lo que hacemos, pues evita que la gente quiera cruzar. Mientras mejor esté el acceso al empleo en México, pues la gente no se va en general no se va por gusto, se va por necesidad. Entonces, esto se logra pues porque los mexicanos ya cruzan menos, porque quieren quedarse en el país y también pues por el trabajo que estamos haciendo, incluso hablando cuando se forman caravanas, hablando con las caravanas, buscando que no lleguen a la frontera norte
para que de manera humanitaria siempre, porque nosotros no usamos la fuerza, sino de manera humanitaria, hablando con todos, buscando mecanismos para que o se queden en México con algún tipo de empleo o puedan regresar a su país o al lugar de donde vinieron. Entonces, fíjense la colaboración. Estos son datos de Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, un entendimiento en migración, en asuntos que tienen que ver con el narcotráfico. Cuando ellos deciden declarar a una serie de grupos delictivos como terroristas, nosotros dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque terrorismo en México es otra cosa. Es un grupo que utiliza actividades de este tipo, incluso para dañar a la población civil, con un objetivo muy concreto de derribar a los gobiernos o contra un gobierno. Así está en el Código Penal, el terrorismo. Entonces nosotros no podemos aceptar que se les llame terroristas a estos grupos porque su objetivo es otro. Eso no quiere decir que no sean grupos delictivos, que haya que trabajar para pacificar a México y detener a lo que llamamos generadores de violencia. Entonces, pues un trabajo coordinado. Cuando nos nombran terroristas, nosotros hacemos un cambio en la Constitución mucho más fuerte que la Ley de Seguridad Nacional para decir, si agentes extranjeros vienen a México para que no se use el tema del terrorismo para una injerencia mayor, o un injerencismo no mayor, sino un injerencismo, pues vamos a poner los límites en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Entonces, todo va muy bien, colaboramos, hasta que se presenta el caso de Chihuahua. Entonces, el caso de Chihuahua son agentes, ahora sabemos que eran de una de las agencias de Estados Unidos, que participan en territorio en una actividad, que como lo dijo ayer, lo aclaró la Fiscalía, por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio. Notificaron a la Fiscalía, que todavía siguen investigando cómo fue todo eso, y es la Fiscalía General de la República quien llega al lugar y empieza a desmantelar el laboratorio. Entonces, cuando ocurre eso, pues nosotros decimos, bueno, pues están, ¿quiénes son primero? Bueno, son estas personas, y hay otras 2 personas también, 2 personas que lamentablemente perdieron la vida, porque como lo dije desde el primer momento, primero está lo humano. Entonces, más allá de que no esté acorde con nuestras leyes, pues todos lamentamos la pérdida de una vida humana. Entonces, primero pues daré el pésame y nuestra preocupación y lamentamos pues la pérdida de las vidas. Pero al mismo tiempo la Fiscalía dice, pues vamos a investigar, porque ¿cómo es que 2 agentes extranjeros que no estaban certificados o acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como dicen nuestras leyes, participan en esta actividad? Y la Fiscalía abre su carpeta de investigación. Pedimos que los otros 2 agentes que estaban pues se retiraran del territorio, se acreditaran, los que no habían participado en esta actividad. Entonces decidieron que mejor se retiraban, que ya no los iban a acreditar. Y otras personas que vienen a trabajar a México, que tienen sus labores especiales, pues está regulado cómo participan. Bueno, viene eso y después viene la solicitud con carácter de urgente de la detención para extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador en funciones y un presidente municipal en funciones. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿qué pruebas hay? Todavía no presentan las pruebas. 2 de los 10 deciden entregarse a Estados Unidos. En ese tema vamos. Y la Fiscalía abre sus propias carpetas de investigación a los 10 para saber si los delitos de los que se les acusa, pues hay pruebas sustantivas para poder hacer su investigación. Entonces,
De todas maneras, es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, ¿es un interés real? Porque nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? ¿A un senador, a un presidente municipal? La gente, el pueblo. Entonces, si hay pruebas, pues entonces la Fiscalía hace su trabajo. Pero tiene que haber pruebas. Si no, ¿cuál es el sentido? Entonces, por eso el domingo dije, vale la pena preguntarse. ¿Por qué? Pues por la historia que existe y lo que ha venido ocurriendo y las campañas que hemos tenido en contra. Si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto de querer pacificar a México, si realmente es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada o hay otros intereses, como la elección de Estados Unidos en noviembre o la elección que vamos a tener el próximo año. Lo hice como pregunta. Entonces, es muy importante que el pueblo de México, más allá de la investigación que haga la Fiscalía, se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Porque, y lo dije así, viene un gobernador, y no es porque sea de Morena, porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano, del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera, porque el asunto es quién eligió a las personas y si hay pruebas para retirar del cargo a una persona y detenerla que está en esas condiciones. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía ha detenido presidentes municipales que están vinculados con la delincuencia organizada. ¿Quién lo ha denunciado? La propia gente. Una gran diferencia. Es muy distinto. Entonces, es muy relevante preguntarse, porque dicen, es que ya hay revistas, periódicos, que ahora es el narcopartido, el narcogobierno, que es la narrativa que traen desde el 2024 y desde antes. Entonces, en esta narrativa, en esta ofensiva mediática y de redes sociales, que es principalmente pagada por la ultraderecha mexicana y de otros lados del mundo, pues es muy importante que nos preguntemos, bueno, ¿quién juzga eso? Porque si viene este caso de un gobernador y luego viene otro gobernador, de cualquier partido, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego otro gobernador, y luego otro gobernador, ¿quién se vuelve el elector? Por eso lo dije así el domingo. ¿Quién elige entonces a las autoridades? Nosotros siempre hemos dicho, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, ahora, si hay una investigación, hay pruebas suficientes de los delitos, es otra cosa, ya la Fiscalía actuará y le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero es muy relevante cuestionarnos la situación que estamos viviendo. Y la visión de largo plazo, porque no es una visión coyuntural, y la responsabilidad de la presidenta y las autoridades mexicanas en este caso. Porque es hasta dónde somos nosotros quienes decidimos en México y hasta dónde es de fuera quienes deciden por nosotros. Entonces, es muy importante esta reflexión, por eso dije siempre, este es un tema de soberanía. Soberanía, además, en nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo.
pone el 39 constitucional. Es muy relevante, porque no solamente es el territorio, no solamente son nuestras leyes, nuestra Constitución y la defensa de que aquí decidimos los mexicanos, colaborando y coordinándonos. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Es muy profundo, muy profundo. ¿Quién decide en México? El pueblo. Por eso decía la presidenta, no, decide el pueblo. El pueblo nos puso donde estamos. Y nosotros respondemos a esa soberanía. ¿A quién respondemos? Al pueblo. Por eso es muy relevante. Y la campaña que ha venido de afuera, de dentro, de todo, o sea, es la ultraderecha internacional vinculada con la ultraderecha mexicana, que lo que dicen es, no, es que la presidenta está cubriendo delincuentes. No, pues no es eso. Es mucho más profundo que eso. Que la Fiscalía haga su trabajo, pues mucho más profundo que eso. Es quién decide en México. Y eso debería preguntárselo todas y todos los mexicanos. ¿Y hasta dónde permitimos que otros decidan por nosotros? Eso es lo que está a debate hoy. Y las decisiones que tomemos hoy van a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. La decisión que tomó Santana pues influyó en la historia de México de tal manera que perdimos la mitad del territorio o más de la mitad del territorio. La decisión que toma Juárez, el valiente Juárez, el gigante Juárez, de decir no participo en el gobierno de Maximiliano, porque Maximiliano lo invita a participar en su gobierno, y Juárez dice no, yo no voy a participar en el gobierno de un extranjero en nuestro país. Porque la soberanía es de aquí. Al contrario, me voy a ir a luchar por la segunda independencia de México. Y se logra la segunda independencia. Imagínense ustedes, imagínense que Juárez hubiera dicho, bueno, sí, me voy con Maximiliano. Imagínense. Bueno, las decisiones que uno toma influyen en el futuro. Imagínense si en el 2006, bueno, en 1988, el ingeniero Cárdenas hubiera dicho, sí, participo en el gobierno de Salinas. Imagínense si en el 2006 el presidente López Obrador hubiera dicho, no, bueno, pues ya vámonos todos a nuestra casa. No, son decisiones que trascienden en momentos en donde estamos viendo pues una ultraderecha que quiere avanzar. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Conflicto con Estados Unidos? No, claro que no. Nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor para México y la relación conjunta. Es decir, no es que nosotros queramos generar un problema, no, pero no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada. No, pues sí pasa. Y tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Y buscar siempre la vía diplomática. La vía diplomática, siempre buscar pues todos los mecanismos que nos permitan pues tener una buena relación con nuestro vecino. Porque ni ellos se van a ir a ningún lado, ni nosotros nos vamos a ir a ningún lado. Pero en México decide el pueblo. Ese es el gran debate en este momento. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.